Buenos días o buenas tardes a todas y a todos. Un gusto tenerlos presentes acá en esta jornada del día de hoy. Gracias a todos los presentes, a las autoridades de la Asociación de Magistrados, al presidente Matías Rapazo, las autoridades del Colegio de Abogados que también nos acompañan acá, hoy presentes, a familiares de los expositores de hoy y público en general. La verdad que hoy iniciamos esta jornada no solamente para nuestros asociados y asociadas, sino abierto a la comunidad, porque es un tema trascendental en nuestra historia, el tema de Malvinas. ¿Bien? Y un poco la idea que nos motivó a esta jornada es justamente en el 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas, y nos pareció pertinente que vengan dos protagonistas directos que fueron en el conflicto a dar sus testimonios de lo que vivieron en las islas, de cómo se sintieron y cómo se sienten hoy después de tantos años. Y bueno, después haremos un espacio también a preguntas. A los que están en vía Zoom pueden hacerlas por el chat, después las reproducimos y al público presente también le vamos a dar espacio para que nos puedan contar. Bueno, para recordarles que está acá presente Alberto Filippini, brigadier, veterano de Guerra de Malvinas, jefe de la escuadrilla del A4B de la Fuerza Aérea, condecorado por la Nación al valor en combate. Y también tengo a mi lado a Osvaldo Omar Asta, suboficial mayor, veterano de Guerra de Malvinas, arma de artillería, Ejército Argentino, participó también en Cascos Azules de la ONU. Así que, dicho esto, bueno, damos comienzo a las jornadas y le doy la palabra al brigadier para que nos cuente un poco cuál era su rol en el conflicto y bueno, y qué es lo, a 40 años, qué es lo que significa para usted haber estado ahí, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. En el año 82 yo me desempeñaba, era primer teniente en esa época, un joven primer teniente de 30 años, jefe de escuadrilla de los aviones A4B, Skyhawk, Halcón del Cielo, es la traducción. Y como para ir rompiendo el hielo, les cuento que yo me casé un 2 de abril del año 76. Y ese día, 2 de abril del 82, con mi señora y mi hijo Nicolás, que está acá presente, nos quedamos dormidos. Y digamos, me levanté rápido a las 7 de la mañana, me puse mi buzo de vuelo, me monté en mi bicicleta y me fui pedaleando al grupo aéreo, porque vivíamos en un barrio frente a la unidad, que era la 5ª Brigada Aérea en Villarreino, San Luis. Bueno, cuando llegabas, lo primero que sentí fue una sensación rara de silencio. Normalmente la unidad a esa hora era ruido de motores, que se ponían los aviones en marcha, pero ese día era silencio total. Y cuando llegué a la guardia con mi bicicleta, los soldaditos y el suboficial que estaba en el puesto de guardia estaban muy serios, muy callados. Saludaron, yo saludé, seguí para el grupo aéreo. Cuando llegué al grupo aéreo, todas las autoridades de la brigada estaban presentes en la puerta. Entonces dije, sonamos. Llego tarde, justo todos estaban, desde el brigadier, jefe de brigada, hasta los jefes de grupos, jefes de escuadrones, etc. Y me dicen, apenas llego con mi bicicleta, y dicen, Filippini, ¿dónde estaba? Entonces, para eludir la sanción, que venía seguro por llegar tarde, digo, mire, es mi aniversario de casado, usted sabe, algún minuto más pasa. Bueno, lo felicito, etc. ¿Se enteró de qué? Que tomamos las Malvinas.
Entonces yo los miré y dije, tan temprano y bebidos, digamos. Sí, sí, lo estamos esperando porque nos tiene que decir qué armamento tenemos que llevar. Claro, yo era el oficial de armamento de la unidad aérea. Y ahí me enteré que se había tomado las Malvinas, y es tan así que el 13 de abril estábamos en Río Gallegos, listos para operar en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Por supuesto que esos 10 días, 11 días que pasaron, eran todas preparación para entrar en combate. Y desgraciadamente las unidades de la Fuerza Aérea no estaban preparadas para un teatro de operación aeronaval. Siempre nos habíamos preparado para una operación sobre tierra, sobre objetivos materiales que eran terrestres. Así que no teníamos ni idea que era un barco. Y llamamos a los oficiales de Marina y digo, bueno, a ver, explíquennos qué es un barco y cómo lo atacarían ustedes, para ver qué podíamos hacer. Bueno, ahí aparecieron las experiencias de los navales que nos decían que teníamos que atacar 14 aviones al mismo tiempo a una fragata, ¿sí? Y de los cuales iban a sobrevivir el 20%. Dijimos, bueno, la cosa viene, digamos, bien mal parida de entrada. Bueno, ahí empezamos a analizar las posibilidades tácticas de cómo utilizar el armamento, cómo hacer la aproximación a los buques, etc. Y apareció una táctica media argentina de acercarse en vuelo rasante, tirar bombas en un sistema que se llama de rebote, o sea que la bomba es lanzada, pega en el suelo, en este caso en el agua, e impacta en el buque. Y bueno, empezamos a probar con eso, empezamos a hacer nuestras prácticas sobre un barco que estaba hacía muchos años encallado en la entrada a la vía del Río Gallegos, y ahí hacíamos nuestras prácticas de lanzamiento con armamento de ejercicio. Hasta que llegó el 1 de mayo, que fue el día del bautismo de la Fuerza Aérea, la primera vez que la Fuerza Aérea entraba en combate. En ese momento salió una escuadrilla integrada por Bustos, Ibargucea, Vázquez y Nibo, y de los cuales solo volvió de regreso Vázquez. Y entonces dijimos, sí, efectivamente, hay una posibilidad de supervivencia del 20%. No obstante, ahí se siguieron las operaciones en las distintas versiones. A mí me tocó volar por primera vez a Malvinas en las operaciones de combate el 21 de mayo. Era un día bastante desapacible, con lluvia, bajas nubes, etc. Y teníamos que atacar objetivos navales que estaban haciendo el desembarco en el estrecho San Carlos. Dentro del estrecho San Carlos, que es el que separa las dos islas, Isla Grande y Isla Soledad, hay un estrecho en el medio que se llama San Carlos. Y en la parte norte de las islas había un golfo que se llamaba San Carlos. Ahí se estaba produciendo el desembarco inglés en las Islas Malvinas. Bueno, salimos a navegar, no teníamos ningún tipo de sistema de navegación que nos guíe en esas 400 millas náuticas, y tampoco hay referencia, porque es agua.
O sea que uno salía y aparte la meteorología estaba nublado. Entonces uno salía a rumbo, con errores de brújula o de sistema de navegación que se llama declinación magnética en la zona sur de nuestro país, de 13 grados de diferencia con el polo norte, digamos, para tener una idea. O sea que nuestras posibilidades de llegar a las islas eran relativamente bajas, porque no teníamos nadie en ningún sistema de navegación. No obstante, hicimos nuestro vuelo, llegada aproximadamente a unas 200 millas de las islas, teóricamente las islas, porque estábamos entre nubes, iniciamos el descenso a ciegas porque no se veía el suelo. Y habíamos puesto que a tal altura, si no veíamos el agua, teníamos que hacer escape y volver a regresar. Bueno, iniciamos el descenso y, gracias a Dios, se abrió un poco, vi el agua. Y bueno, ahí cuando vi el agua, me pegué en el agua y dije, bueno, mantengamos rumbo a ver qué nos encontramos adelante. Y bueno, efectivamente, encontramos unas elevaciones dentro de la bruma y la lluvia, unas elevaciones que eran teóricamente las Islas Malvinas, porque otras islas no hay muchas otras. Bueno, cuando llegamos al lugar, me fijé en el mapa que yo llevo en la carnera y para tratar de ubicarme en... Mientras tanto, mis numerales iban formados a 10 metros cada uno en una línea. Esa posición o esa situación táctica de la formación que llevábamos era para tratar de engañar a los radares, que vean un solo eco y no puedan discriminar cuántos aviones estaban y si lanzaban los misiles o la artillería, como era guiada por radar, veían un solo blanco, ¿sí? Por esa, digamos, esa mancha general que había en su radar. Bueno, una vez que me ubiqué, habíamos salido un poco al norte de nuestra ruta prevista. Y bueno, fuimos corrigiendo hasta que corregí el rumbo hacia el estrecho San Carlos y el Golfo San Carlos, donde se producía el desembarco. En ese momento, cuando saltamos las últimas estribaciones de la isla y entramos al estrecho San Carlos, ahí vimos una visión bastante dantesca. Había más o menos unos 20 barcos, fragatas en la zona, que por supuesto nos recibían con todo lo que tenían. ¿Sí? Y bueno, veíamos misiles, las explosiones del cañón de 4 milímetros, 4,5 que tenían las fragatas, que nos tiraban y se levantaban burbujas de agua en la zona, etc. Y veíamos la munición trasante que nos tiraban a los aviones. Adelante nuestro se presentó la fragata Argonaut. Y no teníamos a la velocidad que venía, estábamos volando casi a 1000 kilómetros por hora. Digo casi porque el límite de velocidad que tenía la espoleta de las bombas era 954 nudos. Entonces volábamos por debajo de esa velocidad para que la espoleta no se rompa, pues es una espoleta mecánica de una bomba inglesa. Le estábamos devolviendo el mismo armamento que nos habían dado hacía varios años. La fragata se recuesta sobre una elevación sobre la isla Gran Malvina.
se recuesta sobre esa elevación, cosa que le dé protección al ataque nuestro. Yo, como iba jefe de escuadrilla, iba en el medio de los otros aviones, así que le apunté a la superestructura de la fragata, justo debajo de la chimenea, que ahí estaba la parte más dura de la fragata, que es donde están los motores. O sea que la bomba queda contenida dentro de ese y no pase de largo hacia el otro lado. Bueno, hago mi lanzamiento de bombas aproximadamente a 5 metros de altura, a esa velocidad, y inicio mi escape para eludir el choque contra el barco. Porque estábamos a la altura de la cubierta del barco. Bueno, cuando hago la salida trataba de evitar la elevación que estaba recortada la fragata. En ese momento, cuando hago la salida, uno de los tanques míos de combustible externo golpea las antenas del buque y me rompe la cola del tanque de combustible externo. Inicio mi escape. Estaba previsto un escape por derecha, pero ingresábamos directamente al Golfo San Carlos. Ahí había otra veintena de barcos que nos tiraban con todo. Entonces dije, en forma un poco ortodoxa, dije, rajemos por izquierda. Que era lo que me salió en ese momento. Porque mientras tanto, digamos, en silencio radio, no se hablaba para no delatar nuestra posición. Hago el viraje a la izquierda y ahí veo pasar un misil que pega sobre la elevación esa que acababa de saltar. Hago el escape hacia la izquierda, paso de nuevo por el estrecho San Carlos y ahí veo la explosión dentro del buque. Entonces, esa fue la certeza que teníamos que habíamos pegado en el mar. Iniciamos el escape, también por la zona norte de Malvinas, y ahí nos avisa que había una patrulla de combate inglesa que estaba haciendo búsqueda de blancos. Nos mantuvimos rasantes, los aviones, hasta unas 100 millas que salíamos de Malvinas para iniciar el ascenso y el regreso a Río Grande. Ese 21 de mayo, nuestros escuadrones cumplieron 30 salidas de combate sin ninguna baja. Entonces, eso fue un resarcimiento de lo que nos venía pasando, que normalmente teníamos muchas pérdidas. Así que esa fue mi primera misión. Esa misión fue sin reabastecimiento en vuelo. ¿Eso qué quiere decir? Que íbamos con el combustible exacto para regresar. Y si teníamos que nos rompían un tanque o éramos averiados, nos teníamos que eyectar en la zona de Malvinas, porque no teníamos rescate. En estas 400 millas de mar no había quien nos vaya a buscar. Y aparte, en el caso particular mío, no tenía traje antiexposición. O sea, que si caía el agua, duraba aproximadamente 2 minutos en el agua. El traje antiexposición me lo dieron, lo compartía con otro piloto que fue derribado anteriormente y yo me quedé sin traje antiexposición. Así que me lo entregaron el 14 de junio, cuando fue la rendición, que justo tenía que salir y iba a estrenar mi traje antiexposición. Mientras tanto, todas las misiones que hice las hice en buzo de vuelo, sabiendo que me tenía que eyectar, tenía que caer sí o sí en tierra, porque si caía en el mar no tenía posibilidad de supervivencia. Eso fue rápidamente, para no hacerlo tan largo y darle lugar al calcio oficial, mi primera experiencia en combate que tuve. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la exposición.
Y antes de abrir preguntas, lo escuchamos por un tema de orden al suboficial mayor, que nos va a dar su testimonio de lo que fue el conflicto y su rol también ahí en las islas. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Soy el suboficial mayor, veterano de guerra de Malvinas, retirado del ejército argentino, 35 años de servicio, del arma de artillería. Ahí tenemos unas placas que nos van a ir ayudando. La que sigue. En el año 1982, siendo un joven cabo primero de 21 años de edad, no mucho más de los soldados, me encontraba prestando servicio en la batería de tiro B del GADA 101. El GADA 101 significaba Grupo de Artillería de Defensa Aérea. Es decir, a diferencia del señor Comodoro, él se preocupaba por volar y yo por derribar los aviones. Estábamos en pleno proceso de instrucción de la clase 1963 en la zona de Ingeniero Maswich. Cuando ese 2 de abril, y para los más jóvenes, cuando salíamos de trabajo, o íbamos, en ese caso que íbamos para el trabajo, para el cuartel que estaba en Ciudadela, nos fuimos noticiando de que se habían recuperado después de la operación Rosario, habíamos recuperado las islas. Obviamente no había teléfonos, nos quitían los celulares. Razón por la cual el personal que se encontraba en esa zona en instrucción vuelve al cuartel precipitadamente y nos abocamos de lleno a partir de ese momento a esperar la orden, que era inminente, de que íbamos a ser destinados y desplegados en las Islas Malvinas. Llegada esa orden de operaciones a la unidad, esa responsabilidad y el honor recae en mi batería, la de tiro B Independencia. A partir de ese momento empezamos con la instrucción básicamente de artillería antiaérea y nos preparamos el material que son los cañones, vehículos y demás para ser desplazados en la isla. El día 22 de abril, desde el puerto de Buenos Aires, parte en modo marítimo todo lo que eran los vehículos, camiones, los cañones, la munición y demás pertrechos. El personal, o sea, nosotros con el armamento individual, los fusiles y el equipo, el 25 de abril, desde el aeropuerto de la base militar de Palomar hacia Comodoro Rivadavia. Ahí nos alojamos en una unidad que era el Regimiento de Infantería 8, que ya se encontraba desplegado en Malvinas. Los barcos llegaron el material del 26 de abril a las islas y nosotros el 29. Una vez que nos juntamos con el material, eso ya es Malvinas, el 1 de mayo. Estábamos haciendo tareas de descargue en el puerto, de municiones y demás, el 30, cuando la madrugada del 1 de mayo, a las 04:40, se produce el primer ataque aéreo de aviones Vulcan y aviones Sea Harrier. Ahí también tenemos el bautismo de fuego de la artillería antiaérea. Se producen las primeras bajas de los aviones enemigos, razón por la cual los Vulcan y demás se mantenían fuera del alcance de nuestras armas, cañones y los misiles Roland. ¿Por qué? Razón por la cual la pista siguió operando durante toda la operación, durante toda la campaña. Los vehículos volvían al puerto de Buenos Aires porque a la zona donde íbamos a ir desplegados no existían caminos. Entonces los vehículos, los camiones, se enterraban, no había caminos, eso volvía al puerto de Buenos Aires. En esa misión iba el cabo Adrián Bustos, un joven cordobés de 17 años, que en el Isla de los Estados, cuando es cañoneado por una fragata británica, el buque era de la Empresas y Líneas Marítimas Argentinas, o sea, era un barco mercante, no tenía armamento, así que cobardemente fue bombardeado y hundido con toda su tripulación. Solamente se salvó el comandante y un marinero. Y nuestro cabo fue nuestra primera baja. Recibimos la orden para el despliegue y la única forma de llegar nos toca la zona del corredor aéreo norte, que era la península de Camber, frente a Puerto Argentino. Y lo hicimos de esa manera, helitransportado. Heli por helicóptero, la pieza, el cañón colgando, y la munición y el personal en otro helicóptero. Esa es la península de Camber, al norte de Puerto Argentino.
Esos circulitos que ven se encontraban a más o menos 200, 300 metros y eran los cañones antiaéreos nuestros. Nuestros cañones antiaéreos eran los Hispano-Suiza de 30 milímetros. Es un material que no era todo tiempo, era modelo 69, ya viejo para la época, que contaba con dos sistemas de puntería. Uno era para tiro antiaéreo y otro para tiro terrestre. ¿Para atrás? Sí, el anterior, por favor. No sé si alcanzan a ver, si no, permiso, voy a levantar. Este recipiente se llama almacén cargador, donde iban 8 peines de 5 proyectiles cada uno. La cadencia de disparo era de 11 disparos por segundo. Los peines, que son unos contenedores de 5 proyectiles, los preparábamos con un proyectil explosivo, un trazante, un explosivo y otro trazante. El trazante nos ayudaba a guiar el fuego. Tiene 3 sistemas de apertura de fuego, tiro a tiro, o sea, tiene un pedal, uno le pegaba una patada y salía un solo disparo. Automático limitado, que eran 5 disparos, que era el preferido, o el automático, que salían todos juntos. Así llegamos a entrar en posición. El 17 de mayo, 17, 18 de mayo, como yo les había anticipado, los aviones pasaban fuera de nuestro alcance. El alcance de ese cañón era en un tiro antiaéreo de 2.500 metros y 3.500 terrestres. Como pasaban desfilando, porque las alertas eran permanentes, no podíamos hacer nada, no íbamos a desperdiciar munición. Pero por esas cosas del destino nunca supimos hasta el día de hoy, cuando de repente a nuestras espaldas se escucha la tobera del avión, se escucha el ruido que venía a vuelo bajo por la ría entre Puerto Argentino y nosotros. Esto representaba lo siguiente: la gente que estaba en Puerto Argentino no podía abrir fuego, porque nosotros estábamos frente. Nosotros no podíamos girar, nosotros siempre teníamos que estar apuntando hacia el norte. La intuición me lleva a hablar con los jefes de pieza, los otros suboficiales, porque acá hago una aclaración. En la artillería antiaérea está el suboficial y sus 7 soldados. Lo más cerca que tiene, 300 metros, otro suboficial y 7 soldados. Así que uno está solo y tiene la responsabilidad de abrir fuego o no. Llamo por radio a los otros jefes de pieza. Esperen que salga, porque si nosotros abrimos fuego, lo más probable es que no siguiente. Entonces, yo rápidamente cambio a visor terrestre para tener una mejor visión del objetivo. El avión seguía volando abajo, no le podíamos tirar porque frente nuestro había infantería. Pero dije, tiene que levantar, y el avión levantó. Efectuó un disparo de 5 y observo por el visor, aparte los vítores de mi soldado, una flor o una luz brillante, posterior salida de humo, y el avión se perdió en el horizonte. El piloto no se eyectó, nunca supimos si se fue averiado o cayó. Esa fue mi bautismo de fuego propiamente dicho. Entre otras acciones, la batería impidió el desembarco del SAS. El SAS es el Servicio Aéreo Especial británico, son unas fuerzas especiales, unos comandos. En una madrugada intentaron desembarcar, pasan en la alerta a unos 300 metros, operamos a modo terrestre, tienen imaginación, con un cañón de 30 milímetros, hicimos bastante daño. Nunca supimos cuáles, pero hay un libro escrito por los británicos que es el combate de Camber y está escrito o relatado por los comandos SAS. Búscalo en el internet y ahí está. Como para ir resumiendo, la artillería antiaérea argentina, Ejército, Fuerza Aérea, derribamos 28 aviones y Harrier, que no es poco, tengamos en cuenta que era una tecnología de última generación, y bueno, la jefatura del Grupo Artillería de Defensa Aérea 601 de Mar del Plata contaba así con cañones más avanzados que son los Bitubo de 35 milímetros, que es un sistema Mark II que obtiene blanco a 400 kilómetros, le pasa los datos al Skyward, que es un radar de búsqueda, obtiene los datos de ese avión a través de un transponder, esto es medio complicado, y le pasa la voz directamente a los cañones o al misil, cosa que nosotros no lo teníamos. Nosotros éramos
visión y experiencia, nada más. Y 33 aviones de distinto porte, tamaños y utilidades. Es decir, la artillería antiaérea cumplió con su deber. ¿Cuál era? Destruir, reducir o neutralizar de las mayores distancias que en vuelo, porque si uno destruye un avión que está en pista, esa es una acción de comando, no de artillería antiaérea. Bueno, ahí están relatados también las distintas acciones. Este libro lo pueden buscar en internet, que está relatado bien al detalle desde el minuto cero. Era mi jefe de sección, subteniente en ese momento, el coronel Jason, y está muy clarito de todo el desarrollo de las acciones bélicas en Malvinas desde que llegamos hasta el 14 de junio. Así fuimos llegando día a día hasta el 12 de junio. Ya el cerco era insostenible, las alturas estaban ya siendo perdidas porque la infantería ya no resistía a la nuestra. El avance del enemigo en un ataque de pinzas nos iba acercando. Ya fueron quedando fuera de servicio casi todas las piezas. Recibimos la orden de replegarnos, porque a mí, que era de la segunda pieza, se me traba el cañón en esa noche y no tenía tiempo porque el enemigo venía avanzando no más de 100 metros. Se me interrumpe la pieza porque en la recámara del cañón se queda encasquillado, se infla un proyectil, una vaina, y no permitía que entrara el siguiente, razón por la cual se interrumpe el fuego. No me dieron tiempo, entonces nos replegamos. ¿Cómo nos replegamos? A fuego de fusil, bajo intenso cañoneo naval. Así fuimos llegando a la primera pieza, que estaba el sargento Maldonado, y la nueva orden era llegar a la zona de la primera sección, o sea, hacia el este, que esa sección estaba íntegra, seguía operando. Nosotros, los 4 cañones, ya estábamos fuera de servicio. Así llegamos al 13 de junio. El 13 de junio pasamos a descansar, llevamos varios días a la intemperie, sin comer, cansados, y en horas de la noche un capitán de la compañía de comandos estaba reclutando o convocando voluntarios para volver al frente, acompañando a esa sección de comandos a llevar morteros y munición, a lo cual me ofrezco. Y ahí tuve mi gran satisfacción como líder de menores fracciones o de jefe, porque cuando yo me empiezo a alistar, mis soldados, viene el dragoñante Zacarías, el soldado Orellana y Ruiz Pedro, y me preguntan a dónde iba. Entonces les cuento que había una misión que tenía que cumplir y que ellos se quedaran ahí a resguardo. Entonces la respuesta unánime fue: donde va usted, vamos nosotros, mi cabo primero. Y eso para mí vale más que cualquier medalla. Eso me lo voy a llevar hasta el día final. Bueno, ejecutamos el movimiento. La noche, madrugada del 14 de junio, lo único que pudimos hacer es guarecernos tras unas piedras. En ese momento cae delante mío mi soldado Mario Figliolo, un gran amigo, doctor, de ustedes, colega, y lo tomo de las solapas de la campera y lo tiro contra las piedras donde estábamos. Cae una bomba que nos llena de barro, de piedras, y afortunadamente no pasó a mayores. Posteriormente cae el soldado Ruiz Pedro, que ese también era mío, de mi batería. Me encontré con él después de 40 años el viernes, una alegría inmensa. Lo recupero también. Y de repente, ya eran casi mediodía, media mañana avanzada del 14 de junio, como quien enciende y apague la luz, silencio en todo el campo de combate. No había ni tableteo de ametralladoras, no escuchaba explosiones, nada. A mi lado estaba el teniente primero Infantino, que era nuestro jefe. Entonces lo toco y le digo: no están tirando. Y también en forma poco ortodoxa ordena que nos fuéramos a la primera sección. Entonces imagínense, vamos corriendo 30 hombres para aquel lado. Cuando le digo, le recuerdo que habían quedado heridos atrás. Entonces me dice: anda a buscarlo. Entonces yo me vuelvo. Entonces eran 30 que corrían para un lado y un loco que iba en contramano. En ese interín me cruzo con mi compañero de promoción, el cabo Primo Pardini, mi hermano de combate, y me pregunta lo mismo: ¿todo esto corriendo? Y le digo: voy a buscar al herido. Entonces él se vuelve con una ametralladora. Una locura, porque las bombas
eran a granel. Cuando vuelvo no me encuentro con uno, que era Ruiz, que tenía que ir a sus piedras, sino también al soldado Vázquez, ya eran dos. Los tomo de cada hombro a los dos, y eran una distancia de no más de 2-3 kilómetros hasta el puesto de socorro. Y a correr, con los dos que no podían, no tenían las piernas. Cuando llegamos ahí, los dejo en el puesto de socorro, el mayor Monje, que era el oficial de operaciones que estaba con nosotros, nos pide las novedades de personal. Y ahí recaemos en que, y nos enteramos de que habíamos perdido 2 soldados. Esa bomba, cuando yo lo saco al soldado Figliolo, a 2-3 metros, nos mató al soldado Planes y al soldado Romero. Afortunadamente yo no los vi. Después me relató Figliolo cómo estaban, porque él sí los vio, pero no viene al caso, pues es muy desagradable. Esa fue la segunda vez que uno como soldado se siente abatido, se siente angustiado. Posteriormente a eso, y ya estamos hablando del 14 al mediodía, una nueva reunión y nos dice que ya la guerra había culminado, que se firmaba la capitulación. Entonces nos dividimos en pequeños grupos, solamente rezamos, nos abrazamos y lloramos. Sí, el soldado llora. Llora de impotencia, llora de bronca. A partir de ahí, la orden era con unas lanchas que tenía prefectura, con las que hacía el patrullaje preventivo de desembarco de buzos, táctico y demás, nos cruza la ría hacia Puerto Argentino y nos alojamos en unos galpones que había de acopio de lana. Seguíamos con nuestros fusiles, con la munición y con la idea, la convicción de, bueno, alguien va a dar una orden y vamos a contraatacar. Y salimos a caminar por Puerto Argentino, porque sabíamos que había un radar que había muertos, que era gente de Mar del Plata, y yo tenía otro gran amigo que falleció en la época de pandemia, Correíta, un tucumano maravilloso, pero no fue el radar de él, sino otro, que fue un director de tiro en realidad, donde mueren el teniente Acharí, Blanco, Sargento Blanco, soldado Belinzola y otros más. La segunda mañana que intento salir, Pardini y otro más me dicen, no salgas flaco, me dice. Digo, ¿por qué no? Claro, porque cuando traspaso el portón me encuentro que en el mástil donde estaba flameando nuestra bandera, ya nuestra bandera no estaba. Entonces cometo una imprudencia, una locura, un acto reflejo. Me dirijo hacia el mástil, sacando mi sable de bayoneta, ya había en el alto, escucho que carga el fusil y yo lo único que quería agarrar ladrillos y cortarlos y a las trompadas me meten al galpón. Minutos después recibimos la orden de desplazarnos hacia la zona del aeropuerto, unos 8 kilómetros de Puerto Argentino. Y viene el otro momento triste del soldado, que es entregar su fusil. Por supuesto ya los habíamos inutilizado, no les íbamos a dejar los fusiles funcionando. Les habíamos sacado los percutores. Bueno. Y es conmovedor porque sabía que mi fusil ya no servía, y muy profesionales, no es que se los arrebataban, sino que lo pedían. Cuando se lo doy, lo va a agarrar y yo lo freno. Entonces me mira y como diciéndome, ya está, pibe. Y ahí nos corre, o al soldado le corre un frío por la espalda, porque nosotros decimos que el fusil es nuestra novia, no la dejamos por nada. Y dejé mi casco y mi fusil. Estuvimos unas horas en la zona del aeropuerto, de vuelta a Puerto Argentino. Ahí embarcamos nuevamente en estas lanchas de prefectura. Embarcamos en el buque Canberra, con dirección a los dos. Esto ya era el 16 de junio, calculo si la memoria no me falla, hacia Puerto Argentino, a Puerto Madryn. Cuando llegamos a Puerto Madryn, un cordón de honor de los navales, de los británicos, fuimos bajando, nos acreditamos ante la Cruz Roja Internacional, el clásico y nunca bien ponderado jarro caliente de mate cocido y un pan. De ahí al aeropuerto, vuelo de Austral, dirección a Buenos Aires. Nadie hablaba. Las azafatas hacían lo que podían, nos daban sus chocolates, sus cigarrillos, las cosas de ellos, porque no había previsto nada arriba del avión. Todas las ventanillas bajas. Y en un momento el comandante anuncia que estábamos volando cielo Buenos Aires, y ahí fue la explosión, el desahogo, el alivio,
la tristeza y la alegría. Bajamos en Palomar y de ahí fuimos a la vieja escuela Lemos, ahora Escuela Suboficiales del Ejército, y ahí estuvimos 19, 20 y 21, que era domingo. Volvemos al cuartel, era domingo 21, y me acuerdo porque era el cumpleaños de mi mamá. Llegamos al cuartel y ahí sí, estaba la banda, vecinos, familiares, y se terminó mi historia. Y esta es mi historia, esta es la historia viviente del argentino, del soldado común, que los hay, y muchos con problemas. Así quedaron nuestros cañones, después de muchos días de combate, de un combate desigual, por cierto. Y ahora creo que tenemos un videito, ¿no? Bueno, esto es lo que yo, cuando llega 25 de mayo, 9 de julio, en mis estados siempre pongo que aunque no juegue la selección argentina, pongamos una bandera argentina en los balcones. Y lastima mucho ver remeras con banderas. No seguimos la guerra, pero hay que tener un poquito de respeto por los 649 héroes, porque como bien dijo el señor Comodoro, nosotros no somos héroes, nosotros somos uno más de los argentinos que estamos acá. Los héroes son los 649 que están de vigilia permanente esperando que algún día esas irredentas islas vuelvan a donde corresponden. Muchas gracias por su atención. Como soy cholulo, les traje un videito. Las alertas rojas eran casi diarias y permanentes. 1 de mayo, sorpresa total, la bomba de racimo que tira el guía. Nosotros estábamos las 24 horas con las piezas, entonces no teníamos descanso. Todos estuvimos abocados a nuestra misión. Ráfagas de 5 disparos. Los proyectiles impactan en la tobera del avión, se produce una luz y posteriormente salida de humo. Como artilleros antiaéreos hemos cumplido con la misión. Fuimos con todos los ideales a luchar por nuestra patria. 1 de mayo, bautismo de fuego de la artillería antiaérea. Rumbo a los 40 años de Malvinas. Ya les robo 2 minutitos más y ya pasamos al recreo. Mi eterno agradecimiento y admiración absoluta a quienes en silencio combatieron en el frente dejándolo todo, y ofreciendo su vida por una causa, por su patria y por su pueblo, en los confines de la tierra, en los confines de la tierra, los confines de la tierra. Permítanme la gloria. La gloria es para esas almas. Muchas gracias. Bueno, gracias a los dos expositores que fueron muy claros con su relato. Y bueno, abrimos un espacio para que si alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud que quiera hacer,
y aprovecharlos a ellos para que puedan aclarar alguna duda. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta acá en el auditorio. Yo la prueba de fuego en guerra de nuestros pilotos, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo era chico, como tenía que venir, lo que hacían con los termitios que pasaban, seguramente lo recordarás, por abajo de los túneles de la General Paz, mediante cruzado y pasaban. Tenía algún familiar en ese momento, estaba en la Marina, y tenían algunos amigos en la Fuerza Aérea. Pero por eso el bautismo de fuego nuestro era ya, venía de antes, el bautismo de aéreo, ¿no? De pilotos que hacían cualquier cosa. Lo que sí le quería preguntar a los dos, teniendo en cuenta que existen códigos en la guerra, códigos que en este momento estamos viendo que no se cumplen, pero que sí se han cumplido, que se han juntado muchas veces familiares o los mismos contrincantes por los ingleses. ¿Qué sintieron ustedes? La pregunta es para los dos. ¿Qué sintieron ustedes cuando cobardemente y fuera de toda lógica hunden al Lara General Belgrano de atracción cuando estaba fuera de la zona de exclusión, ¿no? ¿Qué siente un militar como ustedes que fueron a dar su vida cuando ven que la traición nos hunde nuestro barco? Bueno, es una situación muy particular la del Lara General Belgrano. Primero porque si uno empieza a hacer memoria, en ese momento se estaba tratando de discutir la posibilidad de las tres banderas, o sea, Inglaterra, Argentina y Naciones Unidas. O sea, diplomáticamente se estaba tratando de llegar a una red. Esto lo he hablado en las distintas reuniones que tuve con ex integrantes de la Armada Británica, en distintos almuerzos que he tenido con distintas ocasiones que hemos compartido. La orden fue directamente de la primera ministra en ese momento, de hundir o atacar el Lara General Belgrano. Y fue una forma de evitar cualquier posibilidad de algún arreglo diplomático al respecto. Yo no diría que ha sido una traición. Ha sido una acción, digamos, desafortunada con mala intención. Porque en la guerra se dan distintas situaciones. El Lara General Belgrano representaba en realidad un peligro para Inglaterra por su capacidad de fuego. O sea, tenía una serie de cañones que, de haberse utilizado en la guerra naval, hubiera sido una situación bastante... O sea, era un objetivo militar, digamos, apetecible por el enemigo, porque disminuía mucho la capacidad de reacción o la capacidad de fuego de nuestra armada. Y creo que el momento fue el momento justo donde ya ahí no se podía dar marcha atrás ante ese ataque. Lo mismo pasó cuando atacaron las Georgias, o trataron de recuperar las Georgias que estaba ocupada por el BIL 5 de Marina, la Infantería de Marina. En esa ocasión era un pequeño grupo de hombres que estaban en ese lugar y nosotros nos ofrecimos voluntarios para ir a atacar las Georgias. Era una locura total. Pero nos ofrecimos voluntarios para ir a defender a nuestros hombres que estaban allá. Creo que se manifestó más la prudencia de la situación emocional que podíamos tener nosotros en ese momento
para ofrecernos a cumplir esa misión. Pero desde ya existió esa posibilidad y fue denegada por la superioridad. En la guerra pasan esas cosas. El área general de Belgrano fue un objetivo material que estaba navegando fuera del área de discusión, pero los submarinos estaban y la capacidad, sabíamos que estaban dando vueltas por la zona. De hecho, en varias oportunidades tuvimos que salir a buscar submarinos sin ninguna capacidad para encontrarlos, pero porque estaban en la zona, que iban hacia la parte de Chile, Punta Arenas, especialmente donde recibían alojamiento y avituallamiento y medios para seguir en la guerra. El Ara Belgrano era un superviviente de Pearl Harbor, era un navío británico. Ellos sabían perfectamente el blindaje y el psicológico obviamente fue tremendo, por los burka, que esto, que aquello, y nunca me he juntado con alguien que me diga, sí, pasó esto que el burka hizo o no hizo. De hecho, yo tengo una anécdota. Cuando se hablan de traiciones, yo lo respeto mucho al soldado inglés porque es un soldado profesional. No podemos decir lo mismo de otras personas que brindaron apoyo en contra, pero no vamos a entrar en temas políticos. Estando en una de mis misiones de paz en la isla de Chipre, yo estaba como director de tiro porque hay una competencia que se hace que se llama la Military Skill, que es carrera a través del campo con el equipo de dotación de cada patrulla de todos los ejércitos que componen la misión. Y había 2 sargentos británicos. Se miraban, conversaban algo, me miraban y se reían. Esto era el año 96. Y dije, esto termina mal, porque como buen tano siciliano ya me hervía la sangre. Y de repente se me acercan. Entonces, en mi rudimentario inglés y en el rudimentario castellano de ellos, me explican que ellos habían sido sargentos o suboficiales o soldados en esa época de los regimientos de artillería real que había combatido con nosotros, porque vienen y me dicen Malvinas. Yo tenía mi distintivo en el uniforme de combate, pero me dijeron Falkland, me dijeron Malvinas. Bueno, sí, qué sé yo, y ellos me explican. ¿Cómo terminó la historia? Me tuvieron que ir a buscar un pub, porque no me dejaban venir. Nunca tomé tanta cerveza como esa. Después he tenido distintas experiencias de haber trabajado con los británicos, muy profesionales y muy educados, son unos caballeros, realmente. Esa como una nota de color. También tuve, bueno, sigamos. Otras preguntas. Hoy hablaba con mi hijo, que me trajo, y salió el tema de Ucrania y estas aberraciones que hay en la guerra. Cuando las milicias empiezan a trabajar y los soldados que pelean no son profesionales, estas aberraciones suelen pasar. ¿Por qué? Porque la pasión domina la razón. En cambio, entre soldados profesionales la cosa cambia. De unidad fuimos 2 escuadrones. En total éramos 24 pilotos. Solo regresamos 14. Y la bronca uno siempre la tiene. Ahora, en el momento del combate uno tiene que mantener la sangre fría y la razón para no producir un acto o acciones que son digamos, objetables desde el punto de vista ético. Existe algo que se llaman reglas de combate. Y ahí está clarito qué se puede hacer y qué no se debe hacer. Y ahí a que se cumplan, bueno, ya no depende de uno, que cumple orden. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta para hacer? No, ¿se escucha? Sí.
Hasta ahora tenemos, nos quedó algo. No, quizás, más allá del reconocimiento y de un montón de cosas, ¿qué entienden ustedes que, como veteranos de Malvinas, qué entienden ustedes que todavía el Estado no les dio, no les devolvió o no les reconoció? Si hay alguna deuda del Estado argentino hacia ustedes. No digo en el reconocimiento, en la sociedad, en el respeto, digo, desde el punto de vista netamente del Estado, como Estado argentino, como República Argentina, si sienten que todavía hay algo que falta reconocer. Yo lo puedo decir desde el punto de vista personal. Sí, sí. Creo que yo no quiero absolutamente nada del Estado. ¿Sí? Pero sí creo que hay que reconocer y mantener cierta reconocimiento y acompañamiento, más que reconocimiento, hacia las familias que han perdido a sus seres queridos en esto, que son realmente los que yo llamo héroes. Porque el resto cumplimos simplemente con nuestra tarea, que era ya sea el soldado como el oficial, las distintas jerarquías. La diferencia entre ejército y marina, que en Fuerza Aérea el que combate son oficiales directamente, salvo en tareas como la artillería antiaérea, los radares, etcétera, que está integrada más a veces con suboficiales y tropas. Pero en Fuerza Aérea la mayoría son oficiales. Pero esa gente es la que tiene que recibir el apoyo o el seguimiento del Estado para que realmente se sientan acompañadas por autoridades nacionales aquellos que han dejado algún ser querido en las islas. Yo creo que en Malvinas especialmente o específicamente no debería existir una grieta. Yo hoy lo comentaba en privado que el sábado hubo un acto acá en la Plaza de Morón y solamente son convocados los soldados conscriptos. Entonces les explicaba que cuando caía una bomba no miraba si era conscripto o era un militar de carrera. Son esas cuestiones que tenemos que terminar en Argentina, de esas rivalidades absurdas que no nos llevan a ningún lado. Y esas cosas molestan, porque el centro de salud de veteranos de guerra es para el veterano de guerra, sin distinción. Y también les contaba de que a raíz de una pregunta, pues este fue mi debut, por eso estaba un poco bastante nervioso, porque yo estoy acostumbrado a ir a hablar a los chicos de la escuela primaria, que hay mucho amor, hay mucho, no sé cómo expresarlo con palabras, y un chico me preguntaba si no había sido herido, y yo le traté de explicar y lo entendió que hay dos tipos de heridas, y la que sangra, que se puede curar, suturar, pero las heridas del alma no sanan. Entonces, bueno, yo creo que llegó un momento que el país debería buscar un rumbo, fijárselo y avanzar todos juntos, sin distinción de credos, religiones, políticas y demás. Y ese es el problema que nos está faltando. Y ahí caemos en los veteranos de guerra. Este veterano sí, este veterano no. Y aclaro que pago mis impuestos, Morón. Así que, pero bueno. He escuchado atentamente a ustedes como también otras versiones y uno llega a la conclusión que una improvisación total de la guerra. Entonces mi pregunta desde el aspecto civil mío es el siguiente: ¿qué tan poderosa era la del mando que nadie puso objeción de la toma de las Malvinas, sabiendo que muchos fueron suicidios prácticamente, entre comillas? La particularidad de la orden que no se discute, se ejecuta. Hay un detalle que se me pasó por alto. Cuando se determina esa fecha, apresurada o no, tenemos que tener en cuenta que las islas estaban usurpadas desde el 3 de junio de 1833. Pasados los 200 años no teníamos ningún tipo de derecho a réplica. No podíamos volver a solicitar ni a pedir nada. Si se hizo mal o bien, yo siempre digo, cuando se habla de Malvinas, yo dejo la parte política de lado. Con respecto a la conducción, ¿y se cometieron errores? Sí, claro que sí. Pero creo que se subsanó con el sacrificio y la entrega de todos.
porque yo creo que les dejé claro cuando esa noche del 13, yo dejo a mis soldados y mis soldados me dijeron que no, que ellos iban a ir donde estaba yo. Eso se llama liderazgo, no porque yo lo tenga o porque yo me lo crea, pero la guerra es el acto más irracional del ser humano. No hay explicación lógica. No sé si te quedó... No, sí, comprendo. Lo que pasa es que digo, todos los generales estamos muy de acuerdo. Yo no sé si fueron 3 o 4. Sí, sabemos. O sea, yo también fui a la plaza. Bueno, yo le voy a contestar con conocimiento de causa, porque dentro de mi actividad como oficial superior de las Fuerzas Armadas, y habiendo desempeñado como jefe de planes de la Fuerza Aérea, conozco los planes o conocí los planes de la guerra. Independientemente de la situación política y jurídica que significaban las Islas Malvinas en ese momento y haber tomado una decisión determinada de ocupar las islas, la planificación que estaba prevista en ese momento era tomar las Islas Malvinas sin bajas. Eso se realizó. La única baja que hubo en la toma de Malvinas fue la del teniente Giaquino de la Marina, porque no estaban autorizados a abrir fuego. No tenía que correr sangre inglesa en la toma de Malvinas. Esa fue la primera. Y que se iba a dejar un pequeño destacamento para que los ingleses volvieran, sacaran a la gente, y en ese se rompía, digamos, los 150 años de famosos que pasaban directamente a el dominio británico. Esa situación se llevó acá hasta el hundimiento del Belgrano. Cuando se hunda el Belgrano fue el punto de no retorno. Y ahí no hubo marcha atrás. Se siguió con lo que había y en la medida que estaban las cosas. Sí, digamos, la guerra después se suscitó y no estábamos preparados, sí, lo dije de entrada. No estábamos preparados. Yo me acuerdo en una reunión que tuve cuando era agregado aeronáutico en Italia, el oficial o el agregado inglés que me había invitado a la casa me preguntó, nos llama la atención lo valientes que eran los pilotos, porque los enfocábamos con los radares de tiro. Aclaro que el agregado era piloto de Vulcan y estuvo en Malvinas. Los alumbraban con los radares de tiro y los pilotos seguían como si nada. Y yo les quiero decir, lo que pasa es que éramos totalmente inconscientes de lo que estaba sucediendo, porque no teníamos el famoso radar warning, o sea, que nos indicara que un radar de tiro nos estaba iluminando. O sea, no éramos valientes, éramos ignorantes de la situación. ¿Sí? Igual como les conté que navegamos 400 millas náuticas por rumbo. En la realidad, en una guerra esto no sucede. ¿Sí? Pero era así, era lo que había y eso tuvimos que enfrentar. O volar sin traje antiexposición. Eso indica que no estaba preparada la logística necesaria para la guerra, porque no estaba previsto. Esto siguió después, que es muy distinto a lo que a veces comentan que se tomaron las islas para continuar con el proceso. Esa es una aberración histórica de la realidad. ¿Sí? La situación, y nadie se le ocurrió investigar la realidad. Pero sí, es verdad, no estaba previsto la guerra. Bueno, vamos a, antes de seguir, una pregunta más y finalizar, los saludos
por las redes sociales y vía Zoom están mandando la gente que está conectada, con el agradecimiento al brigadier retirado filipino como al oficial mayor a las redes. Y antes de dos últimas. Quiero poner el micrófono para que escuchen las personas que están del otro lado. No, pero no quería preguntar. No, sí, está cerca del micrófono. No hay problema. Usted nos está diciendo que no había antecedentes. Ya uno acá se tiene que meter en política, pero en el año 65, Zavala Ortiz había firmado con los ingleses el pacto, en breve se iba, como se llama, a lograr el compartir las Malvinas, y en el año 81 Argentina no existe. En Pakistán, que se hace una reunión política donde van a Thatcher, incluso ella dice que sí, que hay posibilidades de reunirse con Argentina y entrar. Esto es la parte política, la parte histórica. Y en el 82 la Junta decide, porque está desacreditada como política. Ustedes hicieron una maravilla. Le digo, yo soy primo del brigadier Vázquez, que estuvo en San Luis. De hecho, usted lo conoció. Juan Manuel Vázquez. ¿Cómo se llama? Y he hablado mucho con él, he hablado con mucha gente. La preponderancia de eso fue el tema político, porque Anaya, con Macera, me estoy apartando, estoy viendo en política, querían seguir hasta el año 84, porque decían que no estaban nada las condiciones políticas para que ni los peronistas o los radicales, que eran los dos partidos mayoritarios, se hicieran cargo del gobierno. Y quisieron prolongarse hasta el año 84. Es decir, que justo en el año 82 se produce, si se debe acordar, la limpieza de los cuadros, el problema de Viola, el problema de Galtieri, el problema de Agosti, de toda la plana mayor del ejército. Y la intención de ellos era, con esto, con esta invasión, era llegar un par de años más al mando de, ¿cómo se llama?, de la Argentina, del gobierno. Yo le hablo de la parte política, que es historia y están los archivos, están los papers. Es parte de la historia, y siempre hay alguna situación de intereses particulares que ingresan en esta situación. Pero lo que realmente estaba planificado era esto, ¿sí? Y estaba en los planes. Las intenciones, ¿sí? Que hubieran tenido cada uno de los personajes que vivían en esa época, no las conozco, las intenciones de ellos. El general Brillante, ¿se acuerdan? Sí, sí. De West Point. Se creyó que le daban carta blanca. Conozco varias situaciones y uno se imagina más, porque también pasaron ciertas situaciones en nuestro país en esa época, así que las vivía como un joven oficial de la Fuerza Aérea, pero más dedicado a mi actividad profesional. Pero sí hay una realidad, las formas que a veces se firman así diplomáticamente, después cuando llega el momento de tomar decisiones, no se hace. Por ejemplo, el TIAR. Había un documento también que obligaba a Estados Unidos a proceder de determinada forma y tampoco ahí estaba firmado, ¿sí? Y ratificado, ¿sí? Pero lo que sí me consta a mí, que toda la operación Estados Unidos la conocía. La conocía y no digo que le pidieron permiso, pero estuvo más o menos Inglaterra. Y el representante vuelven a traer a Nicanor Costa Méndez a hacerse cargo de la parte exterior. Y los ingleses, la Thatcher estaba desarmando la flota. Exacto.
Y, no, hubo problemas allá de los que exacto. Y esto le vino fenómeno para mantener su flota en actividad. O sea que hasta si uno empieza con las ideas o las intenciones, Estados Unidos conocía, Inglaterra lo debe haber conocido. al instante. Al instante. Y utilizaron esto también como un elemento y le dieron medio, lo fogonearon para que se haga. Pregunta para los dos. ¿Qué les pasaba antes de tu misión y qué te pasaba después como ser humano, ¿no? Porque yo sé lo que pasaba en el medio, porque vos me lo contaste, no existía otra cosa que mi objetivo. Me dijiste una vez con esa parsimonia, y que para nosotros los civiles están de otra, a veces de otra dimensión. Pero ¿qué le pasaba al hombre antes de salir a la misión y qué le pasaba al hombre cuando volvía a la misión? Y lo mismo para usted, ¿qué le pasaba antes de la alerta? Porque cuando estaba en medio de la alerta tenía el objetivo, el target, el punto, lo que sea. ¿Y qué pasaba en ese segundo o esos minutos o esos fragmentos donde la alerta cesaba? ¿Cómo lo vivían, cómo lo podían vivir y cómo se enfrentaban a la próxima misión y a la próxima alerta? Bueno, a ver, vamos a hablar como seres humanos. Sí. ¿Qué es lo que somos? Aparte de tener un grado en ese momento. Durante la misión uno seguía, o antes de la misión, uno seguía la situación que cada uno tenía en ese momento. O sea, seguíamos viviendo o preocupándonos qué pasaba con nuestras familias, qué pasaba con nuestros hijos, qué pasaba en el mundo. ¿Sí? Porque uno está enfrascado a lo mejor en situaciones y uno se trata de encerrar en esa situación. Distinto es la gente que estaba en la isla, que a lo mejor el ambiente no le permitía cierta distensión. Pero también vivíamos las camas vacías. ¿Por qué? Porque dormíamos todos juntos, los pilotos. Y veíamos cada noche que la cama que estaba enfrente estaba hecho un rollito con todo el material de este piloto que estaba desaparecido. ¿Sí? Porque en realidad después se confirma el derribo, la muerte, etc. Pero mientras tanto estaba desaparecido. Y uno dormía viendo la cama esa vacía. Y sabiendo que en cualquier momento la cama que hoy ocupaba podía estar en la misma situación. Y de hecho varias veces pasó. ¿Sí? Ahora, cuando llegaba la misión, ¿sí? Uno cambia la tarjeta. Pasa de ser humano con sentimientos, etc., a una máquina profesional que tiene que cumplir una misión. Y lo único que importa es esa misión. Por supuesto que cada uno la vive de distintas formas. En mi escuadrilla, yo era primer teniente en esa época, pero mi número 2 era un capitán, más antiguo. Mi número 3 era un mayor, más antiguo más, que yo, mucho más. Y el único que era más moderno era el número 4, el numeral 4, que era un alférez. Pero la escuadrilla era mi mundo. Ella era, y a pesar de las jerarquías distintas que teníamos, ¿sí? El que mandaba en la escuadrilla era yo. ¿Sí? Y yo más de una vez les dije a mis pilotos, el que se vuelve de una misión, cuando aterrizamos, le pego un tiro en la cabeza. Y así fuimos a cumplir las misiones. Así también el mayor que tenía, así, como numeral 3, cuando nos dieron la primera misión, ¿sí? Cuando nos estábamos cambiando, se desmayó.
por la tensión. Y le dije, usted no vuela. Y salimos 3 aviones. O sea, hay muchas situaciones, pero mientras uno cumplía la misión, el objetivo era la misión. Y no había otra cosa que eso. Después, por supuesto, en la misión uno juntaba un montón de adrenalina, que se juntaba y se acumulaba. ¿Sí? Y cada uno reaccionaba o la disipaba de distintas formas. Yo personalmente, cuando terminaba la misión como jefe de escuadrilla, tenía que ir a la reunión posterior al vuelo, donde la gente de inteligencia de la fuerza se juntaba conmigo y yo tenía que dar el informe de la misión. Y explicaba qué había pasado, qué habíamos visto, cómo habíamos actuado, etc. Cuando terminaba esa reunión y yo me sentaba en la cama, ahí las piernas me temblaban. ¿Sí? Porque la adrenalina tenía que salir por algún lado. Bueno, ese era, desde el punto de vista humano, cómo uno descargaba esa situación de tensión. Pero terminado ese momento, uno volvía a pensar en la familia y esperaba la próxima orden fragmentaria. Y la orden fragmentaria era la que venía, o la próxima alerta, porque los que yo estaba en ese momento, mi escuadrón estaba en Río Gallegos, recibíamos alertas de ataques desde Punta Arenas. ¿Sí? Y más de una vez, ¿sí?, han salido a la noche, ¿sí?, helicópteros que desgraciadamente para ellos, suerte para nosotros, se accidentaron cuando despegaron de Río de Punta Arenas. ¿Sí? Eran helicópteros Puma de la Fuerza Aérea Chilena que llevaba comandos ingleses. Y el objetivo era Río Gallegos, que era la unidad en la que estábamos nosotros y era la que mantenía mayor cantidad de salidas, porque los escuadrones nuestros fueron las que cumplieron mayor cantidad de salidas durante la guerra. Bueno, en el caso de la gente que estábamos en tierra no teníamos muchas opciones. Las inclemencias, el clima en sí era muy hostil. Entonces teníamos que estar permanentemente haciendo mantenimiento de los fusiles, de la munición, del cañón, porque se llenaba de tierra y se trababa, y eso era permanente. Y dejamos esa actividad cuando teníamos una alerta roja, que como dije en el video que me hicieron al principio de año, eran permanentes. Y de dormir en una cama, bueno, impensado, porque no existía ni el dormir ni la cama. Así que yo no tenía ese problema que tenía el señor directamente. Éramos nosotros 7 y nada más. Y hay una pregunta que no han hecho y siempre lo hacen los chicos. ¿Qué pasaba con la comida? Comida sí había. El problema de la comida no era la comida, sino que, como les relataba al principio, no haber caminos, la única forteros estaban utilizados para llevar o tropas o munición y traer heridos. De hecho, bueno, todo soldado de tierra, estamos hablando, tiene 3 actividades básicas. Es marchar, descansar, si hay comida raciona, y combatir. O sea, muchas variantes no teníamos. Ahora me vendría bien para eliminar algunos kilitos de más. Me hice la autopregunta porque siempre los chicos de la escuela te preguntan. Bueno, para ir finalizando, les pido que se acerque y al presidente de los que vamos a hacer una entrega de placas opositores. Me olvidé de la opinión. Sáquese la mente. No, le vamos a hacer una.
le digo, no la mire, ¿no? Dice que la se miro. quite los lentes. Bueno. El problema es que son lentes de Nada, no de ser. agradecerles especialmente a ellos, Sí. agradecerle a Agustín, a Chino, bueno, el Chino es amigo personal y la verdad agradecerles a ustedes dos, no solo esta charla, sino todo lo que hicieron en aquel momento y que lo podamos compartir y que, como se dice, hoy la justicia, de la que venimos hablando hace tiempo, tiene que ser la primera vez que se hace una charla de Malvinas en una asociación de magistrados. Lo conozco y la verdad me parece que es el puntapié para empezar a reconocerlos, pero también a que nosotros, que somos parte de la sociedad y que no somos ajenos a nada de lo que nos sucede y nos traspasa en todo sentido, estemos acá compartiendo con ustedes, que esté el Colegio de Abogados realmente acompañando con el vicepresidente también es importante, y bueno, que todas las fuerzas vivas de la sociedad estén hoy escuchándolos a ustedes, sea por Zoom o personalmente, me parece que vale la pena. Les agradezco. Bueno, estas son unas plaquetas que hemos hecho, ahí le podés dar Mercedes vos. Quería decir algo. Sí. Yo tenía 3 años cuando ocurrió esto, así que más allá de lo que uno puede leer, para mí fue, la verdad, lo decía Matías recién, yo me recontra emocioné porque no es lo mismo escucharlos a ustedes que lo que uno lee en los libros, ¿no? Así que en lo personal les agradezco haber venido hoy y por supuesto les agradezco nuestra representación en aquel momento. Así que bueno, yo les traigo la placa. Muchas gracias, un aplauso.